¿Alguna vez has sentido que un objeto en tu casa te observa? Hoy te traigo 5 tesoros malditos que nunca debieron ser encontrados, desde una caja de música que atrae presencias infantiles hasta un espejo que sangra la agonía de las almas que atrapa. Quédate hasta el final, porque después de escuchar estas historias, mirarás los objetos de tu propia habitación con un miedo que no te dejará apagar la luz. La primera vez que vi la caja de música, supe que no deberíamos haberla traído a casa. Estaba en una tienda de antigüedades polvorienta, en un rincón olvidado, como si alguien la hubiera escondido a propósito. Era de madera oscura, con un esmalte desgastado que alguna vez debió de ser blanco. En la tapa, la silueta borrosa de un carrusel. Mi esposa, Elena, la encontró encantadora. «Será perfecta para la habitación de invitados», dijo con esa sonrisa suya que siempre me desarma. Yo, más escéptico, sentí un escalofrío al tocarla. La madera estaba anormalmente fría. La llevamos a nuestra vieja casa de las afueras, una herencia familiar que crujía con cada paso. La colocamos sobre la repisa de la chimenea del salón. Esa noche, mientras dormíamos, la melodía comenzó. No era la dulce tonada que esperas de una caja de música. Era una distorsión grotesca de Frere Jack, lenta, arrastrada, como si las cuerdas del mecanismo estuvieran podridas. Cada nota venía seguida de un chasquido metálico. Me desperté con el corazón galopando. Al lado mío, Elena se había incorporado, sus ojos muy abiertos en la penumbra. «¿La oyes?», susurró. Asentí. La música provenía del salón. Bajamos las escaleras, el parqué crujiendo bajo nuestros pies descalzos. La puerta del salón estaba entreabierta. Al empujarla, la caja de música estaba sobre la repisa, su tapa abierta, el pequeño cilindro con púas girando con un chirrido siniestro. La cerramos con un golpe seco. El silencio que siguió fue más aterrador que la música. Quisimos atribuirlo a un error del mecanismo, a una programación macabra, a una broma, pero ambos teníamos miedo. Durante una semana sonó todas las noches a la medianoche. Quisimos deshacernos de la caja, pero siempre retornaba a su lugar sin que supiéramos cómo. Lo siguiente fue peor. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, las ojeras marcándose debajo de nuestros ojos por la falta de sueño, el primer plato salió volando de la mesa. No se cayó. Fue lanzado con fuerza, estrellándose contra la pared opuesta en una explosión de porcelana y mermelada. Elena gritó. Luego, la puerta de la cocina se cerró de un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. La fuerza fue tan brutal que el picaporte quedó hundido en la madera. Y entonces, lo peor. Una risa. No era la risa alegre de un niño, sino una carcajada aguda, maliciosa, que parecía filtrarse del yeso de las paredes, un sonido que se colaba en los oídos y se instalaba en el cráneo. Así habían comenzado las noches en vela. Investigamos. En los archivos municipales encontramos una noticia breve y sórdida de 1952. Un niño, Leo, de 7 años, había muerto de una manera brutal. Fue un acto de crueldad deliberada, encerrado en el desván por unos padres que, según el periódico, padecían graves trastornos. El artículo era vago, pero la frase hallado en circunstancias lamentables se me quedó grabada a fuego. Leo había estado vinculado a la música, un pequeño prodigio del violín, decían los vecinos de la época. La caja de música, supusimos, debió de ser su único consuelo en aquel encierro final. Su espíritu no estaba en paz. Estaba atado al objeto, y su dolor se había fermentado durante décadas en algo venenoso y cruel. No era un fantasma pasivo. Era un poltergeist, y su violencia era un espectáculo sádico para él. Llamamos a un cura. El padre Anselmo roció agua bendita, recitó latín con voz temblorosa. La caja de música, que habíamos guardado en una caja de herramientas en el garaje, comenzó a sonar en medio del ritual, ahogando sus plegarias. Las velas se apagaron al unísono. El hombre palideció, hizo la señal de la cruz y se fue casi corriendo, murmurando que aquello estaba más allá de su jurisdicción. Llamamos a otro, y a una médium. Todos fracasaron. Cada intento de purificación o exorcismo parecía alimentar su furia, como echar gasolina a un fuego latente.
La actividad se volvió más personal, más violenta. Los objetos ya no volaban al azar. Un libro pesado se estrelló contra mi sien, dejándome aturdido y con la cara cubierta de sangre. Las puertas se cerraban cuando pasábamos, rozándonos, intentando atrapar nuestros dedos. Las risas en las paredes eran constantes, un coro burlón que comentaba nuestro miedo. Luego, comenzaron los ataques físicos directos. Nos despertábamos con moretones profundos, como si alguien nos hubiera apretado los brazos con todas sus fuerzas mientras dormíamos. Una mañana, Elena se levantó con 3 largos y paralelos arañazos sangrantes en su espalda, como los de una mano con uñas afiladas. Yo encontré marcas de mordiscos en mi pantorrilla, hematomas con la forma perfecta de una pequeña mandíbula humana. El espíritu ya no se conformaba con asustarnos. Nos estaba lastimando. Jugaba con nosotros, como un gato con un ratón moribundo. La noche final, tomamos la decisión. Habíamos empacado lo esencial en 2 maletas. La casa era una trampa, y la caja de música, su mecanismo de resorte. Saldríamos y no miraríamos atrás. Dejaríamos todo. La dejamos sobre la repisa de la chimenea, una silueta oscura en la penumbra del salón vacío. Mientras bajábamos las maletas por el pasillo hacia la puerta principal, un chirrido familiar rasgó el silencio. La melodía distorsionada brotó del salón, más fuerte y lenta que nunca. Nos miramos, el puro terror paralizándonos por un instante. Luego, corrimos. Elena forcejeó con la puerta principal, que de repente parecía pesar 1 tonelada. Yo la ayudé, y con un gruñido desesperado, la abrimos. El aire frío de la noche nos golpeó el rostro. No nos volvimos a mirar. Corrimos hacia el coche, maletas en mano, nuestros jadeos formando nubes de vapor en la oscuridad. Al arrancar el motor, no pude evitar dirigir una última mirada fugaz hacia la casa. La ventana del salón estaba iluminada por una luz tenue y parpadeante que no provenía de ninguna lámpara nuestra. Y en el cristal, nítidas contra el vidrio desde el interior, se veían decenas de pequeñas huellas de manos. Manos infantiles, pero de un negro profundo y grasiento, como de hollín de algo peor. No estaban quietas. Se movían, subiendo por el cristal, arrastrándose hacia el marco de la ventana, como si una multitud de niños invisibles trepara por las paredes interiores, acudiendo al llamado de la música. Pisé el acelerador a fondo. En el retrovisor, la luz parpadeante en la ventana se hizo más intensa, y por un momento, creí ver la silueta de un niño muy delgado, de pie frente a ella, observándonos huir. La melodía distorsionada, imposiblemente, pareció sonar una última vez, no en la casa, sino dentro de mi propia cabeza, mientras la carretera oscura se tragaba nuestro escape. El aire en el apartamento siempre había tenido un peso peculiar, un silencio denso que compartíamos como si fuera un mueble más. Pero todo cambió el día que Elena volvió de la librería de viejo con aquel diario. Lo recuerdo con una claridad que me quema por dentro. Era un objeto tosco, forrado en un cuero gastado que parecía respirar. Un olor a azufre y a tierra recién removida se adhería a él, un aroma que al principio atribuimos a la humedad del local, pero que nunca se disipó. Se impregnó en las cortinas, en la ropa, en nuestros sueños. Elena, con esa curiosidad luminosa que la definía, lo abrió en la mesa del comedor bajo la luz tenue de la lámpara. Las páginas estaban vacías, un pergamino pálido y virgen. Un diario en blanco, dijo con una sonrisa, y su voz fue la última cosa familiar que escuché. Porque entonces, como si una pluma invisible se hubiera sumergido en una arteria, las letras comenzaron a brotar. No eran tinta. Era un rojo espeso, viscoso, que olía a cobre y a algo mucho más antiguo. La escritura fluía en latín, en una caligrafía angulosa y frenética que llenó página tras página sin que Elena moviera un dedo. Ella solo miraba, hipnotizada, sus ojos reflejando el carmesí de las palabras prohibidas. Esa noche, las bombillas de nuestra habitación estallaron una a una, no con un chasquido eléctrico, sino con un susurro gutural. Los muebles, la pesada cómoda de roble, el sillón, comenzaron a arrastrarse por el suelo de madera, marcando surcos profundos, como si unas manos enormes e invisibles los empujaran contra las paredes.
Y Elena. Elena dormía. O eso parecía. Pero de su boca salían sonidos que no pertenecen a la garganta humana, un glosolalia retorcido, un cuchicheo de sílabas invertidas que helaba la sangre. Yo me quedaba paralizado en el umbral, mi cuerpo convertido en una estatua de terror puro. La impotencia era un veneno que se solidificaba en mis venas. Los días se convirtieron en un ciclo de horror. El diario ya no estaba en blanco. Siempre mostraba un nuevo pasaje, una nueva instrucción escrita en ese fluido vital. Elena pasaba horas sentada frente a él, sus ojos vidriosos, murmurando las frases en latín. Decía que el libro era una puerta, que alguien quería cruzar. Que necesitaba un recipiente. Yo suplicaba, gritaba, trataba de arrebatarle ese maldito objeto, pero una fuerza fría e intangible me repelía, una presión en el pecho que me dejaba sin aliento. El clímax llegó una madrugada. El aire era gelatina espesa. Encontré a Elena de pie frente al espejo del baño, la luz de una vela titilando sobre su rostro demacrado. En su mano temblorosa sostenía la pluma de tinta que usaba para copiar los textos, pero la punta brillaba con un rojo fresco. «Tengo que terminar el círculo», susurró, con una voz que era y no era la suya. Y entonces lo vi. No en la habitación, sino en el reflejo. Detrás de la imagen de mi Elena, surgió de la penumbra una silueta más alta, desgarbada. Sus ojos no eran ojos, sino pozos de una oscuridad absoluta, de un vacío que absorbía la luz de la vela. Una mano larga, de dedos afilados como garras, se cerró sobre la mano de Elena, guiándola con una ternura macabra. La criatura sostenía la pluma con ella. Elena, no. Logré gritar, pero el sonido murió ahogado. Ella me miró a través del espejo. En sus ojos había un destello de la mujer que amaba, un último y desesperado llamado de auxilio, ahogado instantáneamente por una resignación aterradora. La entidad de ojos negros en el reflejo inclinó su cabeza y una sonrisa imposible se dibujó en donde debería estar su boca. La pluma, dirigida por esas dos manos unidas, una humana, una infernal, se movió hacia la página final del diario abierto sobre el lavabo. Y yo no me moví. El miedo no era una emoción, era una losa de cemento que me había sellado vivo. Mis músculos gritaban, mi mente estallaba en negación, pero mis pies estaban clavados al suelo, mis pulmones no aspiraban aire. Solo podía ver, atrapado en la peor pesadilla, la pesadilla que es mi única realidad ahora. Ella terminó el trazo. Un símbolo complejo, un sello, quedó completado con un brillo siniestro. La criatura en el espejo se desvaneció. La presión en la habitación cesó de golpe, dejando un silencio mortal. Elena dejó caer la pluma. Me miró a mí, a sus propias manos manchadas de rojo, y en sus ojos solo quedó un vacío infinito. Sin decir una palabra, con una calma sobrenatural, tomó un trozo de vidrio roto de la bombilla que había estallado días atrás. Y antes de que mi cuerpo, al fin liberado de su parálisis, pudiera lanzarse hacia ella, lo hizo. La vi suicidarse. Fue un acto silencioso, definitivo, el último ritual. No fue un grito, fue un suspiro. Y el diario en el lavabo se cerró solo con un golpe seco. Nadie me cree. Los policías vieron a un hombre en shock. Con una historia de diarios sangrantes y demonios en espejos. Vieron el latín, lo llamaron el desvarío de un perturbado. Vieron mi parálisis, mi incapacidad para actuar, y la llamaron culpa. Culpa que, sí, me devora, pero no es la única cosa que me devora. Me internaron en una clínica psiquiátrica. Me trajeron aquí, a esta habitación blanca y suave, donde me dan pastillas para silenciar los susurros en latín que ahora oigo en las paredes cuando cae la noche. Ellos creen que estoy elaborando mi duelo, que inventé una fantasía macabra para lidiar con el trauma. Pero yo sé la verdad que nadie escucha. Yo no la vi morir. Vi el intercambio. Vi el vacío en sus ojos en ese último segundo, y sé que ese vacío ahora tiene dueño. El ritual no falló. Solo cambió de recipiente en el último instante. Elena no terminó el círculo para que el demonio se quedara en su cuerpo. Lo terminó para sellar su entrada en este mundo, de una vez por todas. Y utiliza el único vínculo que le quedaba,
la única puerta que no se cerró, la mente del hombre que lo vio todo y que, por su terror, no pudo romper el círculo. Ellos me medican, me observan, anotan mis pesadillas. Piensan que el peligro está dentro de mi cabeza. No entienden que mi cabeza es ahora solo una habitación más en esta casa que ya no tiene dueño humano. Y en el reflejo de la ventana blindada de mi celda, a veces, cuando la luz es la correcta, veo los contornos de una figura alta detrás de mí. Y siento el frío de una mano invisible guiando mis propios dedos cuando, en momentos de niebla mental, encuentro garabatos en latín, escritos con el jugo de mis frutas, en las páginas en blanco de mi cuaderno de terapia. El diario está perdido, quizás en una evidencia policial o en un contenedor de basura. Pero la puerta que abrió Elena. Esa puerta nunca se cerró. Y yo, desde mi encierro aquí, sin que nadie me crea, soy el único que sabe que el guardián ya no está fuera. Está dentro. El marco negro del espejo era frío al tacto, incluso bajo el sol de la tarde en la tienda de antigüedades. Algo en su oscura elegancia me llamó, una promesa silenciosa de carácter para mi nuevo apartamento, tan impersonal y blanco. Lo colgué en el dormitorio, frente a la cama. El error comenzó esa misma noche. Al principio, fue un destello en el borde de mi visión mientras me cepillaba los dientes. Un rostro, pálido y desfigurado por el terror, apareció por un instante detrás de mi hombro en el reflejo. Lo atribuí al cansancio. Pero la noche siguiente, ya no fue uno. Eran 3, 4, una constelación de agonía flotando en la profundidad del cristal, detrás de mi propia imagen. Bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos suplicantes que me perforaban. Podía sentir su desesperación, un frío que emanaba del espejo y se enroscaba alrededor de mis tobillos. Luego vinieron las manos. Aparecieron una semana después, palmas aplanadas contra el interior del vidrio como las de un ahogado contra un acuario. Presionaban. Y bajo esa presión imposible, el cristal comenzó a quejarse. No con el sonido de un vidrio a punto de romperse, sino con un crujido húmedo, orgánico. De las finísimas grietas que se propagaban desde donde los dedos espectrales aplicaban fuerza, brotaba un líquido espeso y rojo oscuro. No gotas, sino un lento resumar que trazaba caminos serpenteantes sobre la superficie reflectante. El olor a cobre y tierra mojada llenaba la habitación. Intenté cubrirlo. Una noche, después de ver cómo los rostros se multiplicaban hasta formar un mosaico de tormento, arranqué la sábana de la cama y la arrojé sobre el espejo. La tela blanca se onduló en el aire y cayó sobre el marco negro. Por un segundo, hubo alivio. Un segundo. Luego, desde el centro de la sábana, surgió un punto de fuego azulado, frío e intenso. No crepitaba, no calentaba el aire, pero consumía la tela con voracidad silenciosa, dejando tras de sí una ceniza negra y fina como polvo de carbón. En menos de un minuto, la sábana había desaparecido, y los ojos del espejo me miraban de nuevo, ahora con una especie de burla hambrienta. Un día de luna llena que no podía dormir, sentado en la cama, clavado por el terror, observando el espejo. El rostro de una mujer, más definido que los otros, se acercó al primer plano. Tenía el cuello torcido en un ángulo antinatural, la cabeza colgando como un fruto podrido. Sus ojos, de un negro absoluto, se fijaron en los míos. Y entonces, su brazo, pálido y translúcido, emergió del plano del espejo. No rompió el cristal, se filtró a través de él como un humo espeso. Le siguió el hombro, luego su torso retorcido. Se arrastró hacia afuera, deslizándose por el marco negro para caer al suelo con un golpe sordo que no debería haber hecho. Pero no se levantó. Giraba la cabeza, el cuello roto crujiendo con cada movimiento, y comenzó a arrastrarse por la pared, luego por el techo, como una araña grotesca. Su boca, una raja oscura, se abría y cerraba sin sonido, pero en mi mente resonaba un susurro rasposo: necesito tu calor, tu hilo de vida. Sentí un frío paralizante, como si mi propia energía vital fuera succionada hacia esa figura que se deslizaba por el techo, cada vez más cerca, gotas de una sustancia negra y fría cayendo sobre mis sábanas. Esa fue la gota que colmó el vaso. No era solo miedo, era la certeza de que estaba al borde de la locura absoluta o de una muerte peor que la física.
Al amanecer, temblando y con los nervios destrozados, tomé una decisión. No podía destruir el espejo, todo lo que había intentado se volvía contra mí. Pero podía huir. Empaqué lo esencial en 2 maletas, con la sensación constante de ser observado desde el dormitorio. No miré atrás cuando salí del apartamento, dejando la puerta abierta. Dejé atrás los muebles, los recuerdos, todo. Y lo dejé a eso. Colgado en la pared de ese dormitorio vacío y silencioso, el espejo de marco negro se quedaría solo, con su cortejo de almas atrapadas, su vidrio agrietado y sangrante, y el espíritu de la mujer del cuello roto, quizás aún arrastrándose por el techo de una habitación vacía, esperando en vano el calor de un vivo. A veces, en mi nuevo hogar, lejos de allí, evito mirar cualquier superficie reflectante por demasiado tiempo. Porque en el fondo, sé la verdad. No me liberé. Solo le di al espejo una prisión más grande y vacía. Y en el silencio de la noche, una parte de mí se pregunta, ¿qué alma desesperada habitará la próxima casa que ocupe ese apartamento? Y peor aún, ¿se habrá enfadado el espejo por mi huida? Un objeto así no olvida. Solo espera. Y las paredes de mi nueva habitación, aunque no tengan espejos, a veces parecen sudar frío. Lo compré en una subasta de la vieja casona de los Joyoguay, en las afueras del pueblo. El letrero decía liquidación de antigüedades, pero para mí, aquel reloj de péndulo de roble oscuro y esfera de ébano era más que una antigüedad. Era una pieza de arte. El subastador, un hombre de mirada evasiva, apenas mencionó su procedencia. Reloj de péndulo del siglo XIX, mecanismo de precisión, anunció con voz monótona. Nadie pujó. Lo adquirí por una miseria. El primer error fue traerlo a casa. El segundo, colocarlo en el salón, frente al sofá donde leo por las noches. Era hermoso, sí, pero tenía una peculiaridad, no tenía llave de cuerda. Ni rastro de un mecanismo para darle cuerda. El péndulo, una luna de plata maciza, colgaba inmóvil. Un detalle decorativo, pensé, restándole importancia. La primera noche, todo estuvo en calma. La segunda noche, a las 3 de la madrugada, un sonido me despertó. Metálico, profundo, resonando desde el salón. No era el timbre claro de una campana, sino el golpe sordo de un metal pesado, como si alguien hubiera golpeado el badajo de una campana con un martillo. Y detrás de ese sonido, algo más, un suspiro prolongado, un lamento humano ahogado en el bronce. Me levanté, el corazón latiéndome en la garganta. En el salón, la luna plateada del péndulo se balanceaba con un ritmo lento, hipnótico, aunque no había tocado el reloj. La esfera marcaba las 3 en punto. Me acerqué, confundido. Al pasar los dedos por el cristal convexo que protegía la esfera, noté una mancha. Al inclinarme, el tenue reflejo de la luz de la calle me la mostró con claridad, era la marca de unos dedos, como si una mano se hubiera aferrado al cristal desde dentro. Pero no eran huellas de grasa. Parecían chamuscadas. Como si la superficie se hubiera quemado al contacto con esa mano fantasmal. El frío comenzó esa noche. Un frío que no salía de las paredes, sino que emanaba del propio reloj, un frío sepulcral que se extendía como una mancha de aceite. Los termómetros marcaban una temperatura normal, pero el aire cortaba la piel y empañaba el aliento. Y cada noche, a la medianoche en punto, el reloj daba la hora. 12 golpes. 12 lamentos. Con cada campanada, el frío se intensificaba hasta hacerse físico, un manto gélido que pesaba sobre los hombros. Y con cada noche, él se acercaba. Al principio era solo una sensación. Una presencia en el rincón más oscuro del salón, donde la luz de la lámpara no llegaba. Una mancha de oscuridad más densa que el resto. Luego, empecé a verlo durante las campanadas. Una silueta alta, encorvada, como si cargara con un peso invisible. No tenía rasgos definidos, solo la impresión de un traje antiguo y unas manos largas, de dedos delgados como varillas. Era la sombra del relojero, el antiguo dueño. Lo supe de inmediato, con una certeza que me heló la sangre. No eran alucinaciones. La prueba estaba en el cristal.
Cada mañana, tras la visita nocturna, aparecían nuevas marcas de dedos quemados, superpuestas a las antiguas, como si el espectro hubiera intentado aferrarse con más fuerza, intentando salir. Y luego llegaron los susurros. Una voz ronca, áspera, como piedras moliéndose en un fondo de pozo, que surgía justo detrás de mi oído cuando estaba a punto de dormirme. Tu tiempo se ha agotado. Giraba sobresaltado, pero no había nadie. Solo el frío y la oscuridad, y el tic-tac del péndulo que ahora sonaba constantemente, un metrónomo de mi condena. El terror alcanzó su punto culminante cuando la señora Henderson, mi vecina de enfrente, vino a visitarme una mañana, su rostro pálido como la cera. Anoche, a medianoche, estaba cerrando las persianas, dijo, sus dedos jugueteando nerviosos con el collar. Vi una figura en tu salón. Alta, oscura. Estaba de pie, justo detrás de ti, que estaba sentado en el sofá. Pensé que era un visitante, pero la vi a través de la pared. Como si la pared no existiera. Y luego, se desvaneció. Me miró, sus ojos llenos de piedad y miedo. ¿Estás bien, querido? No estaba bien. La entidad ya no se limitaba al reloj. Se materializaba junto a él, y con cada campanada de medianoche, daba un paso tangible, sólido, desde el rincón del salón hacia el pasillo que conducía a mi dormitorio. La distancia se reducía. La primera noche, estaba en el umbral del salón. A la quinta, a mitad del pasillo. Anoche, lo vi parado en el marco de mi puerta, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo, el frío avanzando como una ola delante de él. Esta noche, el reloj marcará la medianoche otra vez. Ya no duermo. Me siento aquí, en mi cama, escribiendo esto en un cuaderno, mirando fijamente la puerta abierta del dormitorio. Desde aquí puedo ver el salón y la oscura silueta del reloj contra la ventana. El péndulo se balancea, marcando los segundos que me quedan. Sé lo que sucederá. Con el 12º golpe, oiré el crujido de la madera del pasillo bajo un peso que no es de este mundo. Sentiré el frío glacial que precede a su llegada. Veré sus dedos, largos y carbonizados, asirse al marco de mi puerta. Y entonces, la voz ronca, que ya no será un susurro, resonará en la habitación. Tu tiempo se ha agotado. El reloj no necesita cuerda. Se alimenta de algo más. Se alimenta de mí. Y cuando la última campanada resuene, el péndulo se detendrá. Pero yo no estaré aquí para verlo. El relojero ha venido a cobrar su deuda. Y su moneda es el tiempo. Mi tiempo. Ya suena la primera campanada. El día que encontré aquel vestido en la trastienda polvorienta de reliquias del ayer, supe que era el único. No por su diseño, sencillo y algo pasado de moda, sino por la forma en que la seda color marfil pareció susurrarme al pasar los dedos por su talle. La dueña, una mujer de ojos vidriosos, me advirtió que algunas prendas guardan más que memorias. Pagué sin hacerle caso. La ilusión de usarlo para mi boda con Leo me cegó ante cualquier superstición. La primera vez que me lo probé en casa, en el silencio de mi dormitorio, el aire se espesó. La sensación fue inmediata, una presión helada rodeó mi cuello, como si unos dedos largos y huesudos se cerraran en torno a mi garganta. Jadeé, tirando del cuello escotado del vestido, y la presión cedió. Me desmayé frente al espejo, convencida de que había sido un ataque de pánico prenupcial. Pero luego vinieron las fotografías. En las pruebas de maquillaje, en los selfies tontos que le enviaba a Leo, siempre había algo al fondo. Al principio era solo una mancha, una ligera distorsión en el cristal de la ventana o en el espejo del vestíbulo. Luego, la mancha tomó forma. Una figura esquelética, apenas perceptible, con lo que parecía un velo deshilachado y podrido colgando de una calavera. Siempre de pie, siempre mirando. La llamé la invitada. Leo decía que era un efecto de la luz, un píxel muerto en la cámara del teléfono. Yo dejé de enseñarle las fotos. La presencia se volvió tangible. Me despertaba con un frío que se aferraba a los huesos y encontraba mechones de cabello sobre la almohada. No eran míos. Eran largos, de un rubio desvaído y sin vida, y olían a tierra húmeda y a flores marchitas.
El vestido comenzó su propio peregrinaje. Lo guardaba en el armario, con la funda de plástico, y al día siguiente lo encontraba colgado en la percha de la puerta del baño. O en el quicio de la ventana del salón, balanceándose levemente con la brisa, como si alguien acabara de quitárselo. Una mañana amanecía en la cocina, sobre una silla, como esperando a que me sentara a desayunar con él. El terror cristalizó una noche de luna llena, 2 semanas antes de la boda. Me desvelé con el sonido de arrastres provenientes del pasillo. Salí de la habitación, y allí estaba. No era una sombra, ni una mancha en una foto. Era ella. La figura esquelética de las fotografías, pero ahora con una sustancia gelatinosa y pálida cubriendo sus huesos. El velo podrido le colgaba sobre un rostro que era un recordatorio vacío de humanidad. Sus cuencas vacías me miraban. Y el vestido, mi vestido, lo llevaba puesto, desgarrado y sucio de lodo. No dijo palabra. Solo extendió una mano, de dedos largos y afilados como garras, y señaló hacia la puerta del sótano, que yo siempre mantengo cerrada con llave. La puerta ahora estaba entreabierta, y de ella emanaba un hedor a podredumbre y óxido. Sentí una atracción física, un tirón en el pecho, como si un gancho invisible se hubiera enganchado a mis costillas. Quería mi lugar. Quería que yo ocupara el hueco que ella había dejado en la tierra fría. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta, sofocado por la misma presión helada del primer día. Di un paso hacia atrás, pero mis pies se movieron hacia adelante, arrastrados por una voluntad que no era la mía. Ella se acercó, y el crujido de sus huesos era el único sonido en la casa. El olor a muerte era abrumador. Fue el reflejo en el espejo del pasillo lo que me salvó. Vi mi propio rostro, desencajado por el terror, y justo detrás, en el cristal, la aparición no se reflejaba. Solo yo, y la puerta abierta al sótano como una boca oscura. Concentré toda mi fuerza en esa imagen, en la realidad del espejo, y con un grito desgarrador que finalmente estalló en el aire, giré y corrí hacia la habitación. Cerrando la puerta de golpe. Al otro lado, el arañar de unas uñas en la madera duró hasta el amanecer. El vestido, por supuesto, amaneció colgado del picaporte de mi propia puerta. No me casé con ese vestido. Lo encerré en un baúl con sal gruesa y símbolos que encontré en libros de folclore, y lo llevé de vuelta a Reliquias del Ayer. La dueña me recibió con una mirada de lástima y no dijo nada. A veces, en las noches más silenciosas, creo oír el arrastre de un tejido de seda por el pasillo de mi nueva casa. Y reviso todas las fotografías que tomo, con un miedo helado recorriéndome la espalda, buscando en los fondos esa figura esquelética con velo, asegurándome de que no haya encontrado, al fin, una forma de seguirme. Porque sé que no quería solo el vestido. Quería la boda. Quería la vida. Quería un reemplazo. Y aún puede estar buscándolo.